tal amigos de Multimedia GDL? Yo soy Renata May y me encuentro aquí con Sofía Macías, que es la creadora de este libro de Pequeño Cerdo Capitalista, que fue realmente todo un éxito en su momento, pero que hoy llega con esta nueva edición de la Agenda 2025 para, ¿por qué no?, iniciar el año con todo bien preparados, con nuestras finanzas personales, pues ahora sí que con todo, ¿no? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, Renata, me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes porque creo que si algo me dice la gente que se arrepiente es por qué no empecé hace 10 años o por qué no empecé hace 5 años. Así que qué bueno que estamos aquí para prevenir sobre todo a la audiencia que está en el mejor momento para ahorrar y para invertir. Claro, pero por favor explícanos un poquito para las personas que todavía no están muy familiarizadas con el concepto de esta filosofía de este pequeño cerdo capitalista, pues ¿cuál es la idea de eso? Bueno, siempre creemos que el dinero es como de cerdos capitalistas, de gandallas, de tranzas, de corruptos, etcétera, pero realmente el no acercarnos a aprender sobre cómo se maneja el dinero, pues básicamente hace que todo el mundo nos agarre de su puerquito. Entonces, en lugar de que esto pase, lo que busca Pequeño Cerdo Capitalista no es que seas un gran cerdo capitalista, sino uno pequeño, es decir, que tengas algo de hábitos, información, conocimiento sobre cómo manejar tu dinero para que seas tú quien le pueda sacar el mayor provecho. Claro, padrísimo. Y justo algo que rescato muchísimo es esta parte de que iniciaste joven, ¿no? Tú desde muy joven tenías como ya este chip, pues no sé si decirlo empresarial o financiero, en donde ya te empezabas a involucrar en tus finanzas personales y tenías ahora sí que esta visión de la parte de invertir, de cómo pues generar ese propio nivel adquisitivo como persona, como joven. Entonces, mi pregunta es, ¿esta agenda de qué manera nos va a poder beneficiar, sobre todo a las personas que vamos iniciando en el mercado laboral, apenas estamos con nuestro primer ingreso, esa primer mensada, que vamos iniciando de cero? ¿De qué manera nos va a beneficiar esta agenda? Pues es muy chistoso, pero yo te voy a confesar que yo empecé a ahorrar por amor, ¿no? O sea, ya al principio como que me trataba de administrar literal para darle los regalos de los meses o del aniversario, del primer aniversario con el novio y etcétera. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que tener metas financieras, aunque fuera el regalo del novio, era importante. Después ya empecé a tener otras metas, como me quería ir de viaje y me quería ir 40 días de mochilazo con mis amigas. Entonces imagínate la cara que me pusieron mis papás cuando llegué con la noticia de que me iba a ir de 40 días de mochilazo. Pues me dijeron, pues muy bien, pero pues ¿qué no te dan los papás cuando no te quieren dar permiso? Dinero, efectivamente. Entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar y entonces muchos de los ejercicios que vienen en esta agenda a mí me sirvieron desde mi primer trabajo. El hecho de tener metas, el hecho de empezar a hacer un presupuesto, el hecho de, pues cuando tienes tu primera tarjeta de crédito, apréndete por favor tu fecha de corte y tu fecha de pago y manéjalas. O sea, decide realmente cuándo vas a comprar las cosas y sé muy puntual, porque si no, yo he conocido muchos de mis amigos, Renata, no sabes cómo se metieron en deudas desde su primer trabajo, desde sus 20 y luego no las pudieron pagar hasta sus 35 años. Entonces, si a esta edad además haces algo que yo la verdad, al principio pues cuando me fui de viaje, pues yo muy feliz, estuve ahorrando un año porque pues no me daban permiso ni dinero, entonces para irme a mi viaje, pero yo me di cuenta que si en lugar de haberme ido solamente con mis ahorros, lo hubiera puesto a invertir, ahorita de verdad hay inversiones que te están dando 9% anual, que es muchísimo. Imagínense que antes las tasas de CETES estaban en 3-4% anual, es muchísimo. Pues si yo lo hubiera metido en eso, me hubiera ido a ese famoso mochilazo con 300 euros más, que cuando andas de mochilazo, estudiambre, comiendo en McMugres y demás, es una fortuna. Entonces, a esta edad, lo mejor que puedes hacer es empezar a tener el hábito del ahorro, porque aunque no puedas ahorrar grandes cantidades, lo más difícil es hacer el hábito. Y si tú lo haces constante, cuando ya tengas más obligaciones como pagar renta, irte a vivir solo, si llegas a tener familia, etcétera, no te va a costar tanto trabajo como a las personas que no empezaron jóvenes. Entonces, esta agenda te ayuda mucho a que todos los días puedas anotar tus gastos. Hay un espacio para anotar tus gastos diarios, igual que tus compromisos, tus salidas, tu aniversario con la pareja, lo que sea, todo lo puedes anotar ahí. Pero también cada semana trae un ejercicio para que vayas mejorando con tus finanzas y que no sea algo como que, ¿por dónde empiezo? Aquí empiezas con un paso a paso para que de verdad cierres el año sin relajito financiero y hasta empezando a invertir tus ahorros.
Padrísimo. Y, o sea, ahorita que te estaba escuchando cómo lo platicabas y acordándome un poquito incluso, pues ahora sí que la prosa, la narrativa que utilizas en tu libro original de Pequeño Cerdo Capitalista, es realmente como algo más tangible para nosotros entenderlo, porque a veces el tema de las finanzas, de la economía, para los estudiantes que somos de otras carreras y no somos directamente ese tipo del área administrativa, pues a veces parece que nos hablan en chino, ¿no? Pero algo que rescato mucho particularmente de tu manera de explicarnos estos temas es que lo haces pues más cercano y más fácil de comprender. Pero también algo que se me hace bastante impresionante es cómo tú supiste enriquecerlo de una manera transmedia, o sea, también desde el canal de YouTube hasta la parte de los libros, ahorita en la era digital de las redes sociales, ¿cómo has jugado con esa parte de la comunicación para estar en diferentes medios y también anteponerte ante el auge de la inteligencia artificial y que ahorita hay más influencers y comunicólogos? ¿Cómo estás constantemente actualizándote y cómo lo haces en diferentes medios? Primero, respecto a tu comentario, yo creo que justamente, aunque a mí siempre me invitan a dar charlas a las facultades de Administración, Contabilidad, Finanzas, quienes más lo necesitan están en comunicación, en diseño, en artes, en medicina incluso, o sea, todas las partes de ciencias de la salud, porque justo nunca pasan por esta información y en esta agenda hay un ejercicio de cómo aprender a cobrar. Entonces, por ahí también échenle ojo porque les puede servir. Pero justamente, bueno, creo que para mí es muy interesante porque yo soy periodista y después ya estudié más cosas de finanzas, pero mucho lo aprendí reporteando. Entonces, a mí algo que me pasaba es, yo empecé con un blog antes de que las redes sociales tuvieran el auge que tienen, o sea, todavía no existía en Instagram, imagínate. Entonces, realmente, y bueno, TikTok menos, realmente como que el blog me dio a entender mucho que lo que tienes que hacer es hacer una gran comunidad y escuchar a tu comunidad, porque a veces las mejores preguntas, las mejores ideas, los mejores temas no son los que se te ocurren a ti, sino los que la misma comunidad te está sugiriendo. Entonces, en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos esta reglita de que cuando llega una pregunta 3 veces, la convertimos en contenido, ¿no? Porque sabemos que es algo que les interesa a las personas. Entonces, escuchando a la audiencia y también experimentando, llegó un momento en el que el blog yo me daba cuenta que la gente ya no lo leía tanto como antes y entonces ahí dijimos, oye, ¿qué está haciendo la gente? No, pues quiere video. Pues vamos a abrir el canal de YouTube. Y después empezamos a ver, ok, sí les gusta lo de YouTube, pero también quieren leernos más en TikTok, vernos más en TikTok o vernos más en Instagram. Entonces empezamos a hacer más videos, más reels, porque el punto es llevar la educación financiera donde la gente la consume. Y yo creo que esto que decías de los influencers es muy buena noticia, que cada vez haya más gente hablando de finanzas personales, porque esto de alguna manera deja de ser un tema tabú. Pero, así como antes el problema era que no había suficiente información, ahora el problema, aparte de que hay demasiada, es que hay que verificarla. En Pequeño Cerdo Capitalista, como yo vengo de la tradición del periodismo, siempre tratamos de investigar los datos, de ir a las fuentes directas, de contrastar información, de hacer comparativos y además nosotros tenemos completamente separada la parte de lo que hacemos de nuestros contenidos de publicidad. Entonces tú ten mucho cuidado también cuando estás ante un influencer que te está anunciando algo, pues a lo mejor no es que lo investigó, no es que es lo mejor, sino que lo está patrocinando. Entonces también entender cuáles son los incentivos de la información y cuáles son las fuentes de información, a ti te ayudan a ser un mucho mejor consumidor y a tomar mejores decisiones. Claro, sí, y justamente más o menos relacionado a ello, para aquellos que nos queremos como que abrir paso en el área de la comunicación, queremos emprender, ya sea en nuestro blog o en YouTube, ¿qué consejo nos darías? Porque también es cierto que han cambiado los tiempos, ¿no? O sea, no es lo mismo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, lo que es hoy, ahora sí que con todo el auge de la tecnología, ¿qué consejo darías? Yo creo que esto que hablan de la inteligencia artificial no es realmente una amenaza, es una herramienta. Te puede ayudar a buscar estructuras, te puede ayudar a las tareas repetitivas, a hacerlas mucho más rápido, te puede ayudar incluso a crear recursos para las personas, o sea, para que puedas aportarles más, o sea, a lo mejor un descargable, una lista, algún entregable, pero la creatividad siempre la vas a tener que poner tú. Entonces, acuérdate que si tú aprendas a usar la inteligencia artificial o a promptear bien, darle buenas instrucciones, pero a partir de tu propio estilo, tu contenido va a ser diferente. Si tú usas la inteligencia artificial tal cual como viene, te vas a parecer, vas a ser un genérico y nadie te va a voltear a ver. Pero en cuanto al tema de la comunicación, tener tu propio blog, o sea, cuando yo empecé,
pues era todavía, lo de los blogs era como un poquito underground, no era así tan normal, no había canales de YouTube tan fácil. Entonces, ya que puedes tener tu medio, practica con tu voz. Porque yo veo los primeros blogs del Pequeño Cerdo Capitalista y eran horribles, eran malísimos. Pero si tú no sacas algo, no haces pruebas, no lo puedes mejorar. Entonces, empieza tu proyecto, sé constante. Yo publicaba cada semana y tenía un compromiso cada semana con mis lectores y eso es lo que me hizo hacer los ensayos que después me llevaron al libro. Entonces, ten un proyecto propio porque esa va a ser el mejor aprendizaje para tu futuro. Si a mí me preguntaras, oye, en la universidad, ¿qué me recomendarías? Sí, por supuesto, ahorrar e invertir, pero tener un proyecto propio y practicar ahí y perder el miedo a lo que todo el mundo va a decir, porque de pronto, si tú no empiezas algo, no lo puedes mejorar. Entonces, al principio nadie te lee y qué bueno, porque nada más vas a ser el oso, pero conforme vas practicando crece tu audiencia, crecen tus habilidades y entonces cuando llegues a más gente también tú vas a tener una mejor calidad. Claro, sí, padrísimo. Y bueno, también relacionado a ello, ahorita se habla mucho de que ya no queremos ser, pues ahora sí que este estereotipo de trabajador godín, ¿no? Ahora las personas ya no queremos estar 8 horas sentados calentando la silla, pero también es cierto que los cambios económicos están impactando y este tabú o esta idea de que ya vamos a ser una generación que no vamos a tener los privilegios de pensionarnos de cierta forma. Bueno, eso ya venía desde la mía, no te preocupes, eso no es nuevo. Y también estos posibles, pues ahora sí que cambios de temas de reinserción económica que pueden venir. ¿Cómo los jóvenes podemos prepararnos ante este, pues ahora sí que mercado incierto y también esta volatilidad? Mira, quien te diga que viene una próxima crisis, tiene razón. Ya que te digan cuándo se está más difícil, porque la economía siempre tiene ciclos. Crece, se desacelera, cae, se vuelve a recuperar, crece, se desacelera. Entonces, no hay que tenerle miedo a las crisis económicas, hay que entenderlas como algo natural. Entonces, hay que prepararse ahorrando, pero también entendiendo que en las crisis luego aparecen oportunidades. Cosas que estaban caras se vuelven más baratas. Gente vende porque pues, no se administró bien y está desesperado. Entonces, también buscar esos nichos, buscar qué es lo que la gente está necesitando, particularmente en esa crisis, para ofrecer algo te puede ayudar muchísimo. Y por otro lado, el tema de las pensiones, por supuesto que, digo, de por sí en México fueron medio que una broma en todas las generaciones, ¿no? Porque el mercado formal es muy pequeño, solo el 30% de las personas están en mercado formal, incluso nuestros papás, no toda la gente tiene pensión. Bueno, ni siquiera, en tu caso sean tus abuelos, ¿no? Pero mis papás, no todo el mundo, que era la generación que todavía estuvo con la ley 73 del IMSS, no todos tenían pensión. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Te va a sonar súper ñoño, pero yo empecé a ahorrar para mi retiro a los 25 años. No era mi primer trabajo, era mi segundo, pero ahorrar para tu retiro tiene beneficios fiscales. Entonces, si tú estás trabajando de forma independiente, si tú no tienes un trabajo en una empresa, sino decidiste hacer tu propio proyecto, infórmate sobre el tema de impuestos, porque tener tu propio seguro de gastos médicos mayores, ahorrar para el retiro, incluso tus lentes o incluso pagar una hipoteca, cierta parte de los intereses es deducible de impuestos. Así que si tú los aprovechas a tu favor, en lugar de estar dándoselo al SAT, guárdalo para tu yo del futuro, no tendrías que tener esta gran crisis de pensión. El problema es que lo pensamos, pues ahora sí que muy a futuro, o solo nos preocupamos pero no nos ocupamos. A lo mejor voy a sonar como la tía de, ay, estos muchachitos ya traen otro chip, pero algo que yo veo de repente en esta generación de pues los centennials o los alfas es que tienen mucho miedo, mucho miedo a fallar o a que les cueste mucho trabajo. Y a veces, no te voy a decir que no tengas miedo, te voy a decir haz las cosas con miedo, porque eso es lo que te va a diferenciar de tus pares. Porque a veces no pasa nada con que no te salga la primera vez, a veces no pasa nada con que el panorama sea adverso. Tú tienes capacidades y tienes toda la posibilidad de realmente, con tus habilidades, si tienes ganas de ver oportunidades, encontrar un nicho. Cuando yo empecé a escribir sobre finanzas personales, había algunas mujeres, pero mucho mayores que yo, que escribían sobre finanzas personales y no había cosas para jóvenes. Ahorita ya hay muchas más, pero el chiste es encontrar ese lugar especial donde tú puedes aportar un valor. Pues eso fue Sofía Macías, un gustazo, Sofía, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos tips y ya saben, a iniciar el año con todo con la Agenda 2025. Yo soy Renata May con imágenes de Raúl Soto para Multimedia GDL.